Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema que cada vez que lo tratamos en el podcast hay un pico de escuchas. Y es inevitable también, por supuesto, es inevitable. Palabra clave. Desde luego, la palabra clave que es Larios. Larios. Ya sea en la familia, ya Da sea en igual. la calle, pero es cierto. Sí, sí. Larios es historia de Málaga y acierto seguro entre los oyentes. Y es que encanta todo lo que sea el enganche y esa percha de la familia Larios, pero es que no hay otra, Curro. La verdad es que es una de nuestras familias más importantes y todo lo que rodea su historia, primero genera mucha curiosidad y segundo es que merece esa atención porque hicieron muchísimo por Málaga, ¿no? Pues sí, y además cierto. porque ellos esconden en sí una historia que está repleta de detalles, de anécdotas y de cosas grandiosas que merece la pena que rescatemos en este podcast. Yo particularmente no me canso de hablar de los Larios, A mí Curro. me pasa igual, Sabes que nuestro tema Nuestra debilidad. fetiche, exactamente, nuestra debilidad, y es que nos encanta. Vamos a hablar hoy, además, de una historia creo que es poco conocida, por lo menos yo creo que es poco conocida, pero que es súper interesante, y es el Palacio de la familia Larios. Sí, efectivamente. Y mira que, vamos a ver, es extraño porque a lo largo de estos podcasts siempre decimos que, bueno, que hay poca documentación o historias poco conocidas de historias que ocurrieron, pues ponte en el siglo XVI, XVII, XVIII, pero es que la historia del Palacio de los Larios, Curro, es como quien dice de antes de ayer. Absolutamente. Y hay tan poca documentación sobre su palacio, que es de lo que vamos a hablar hoy, y sobre las circunstancias que rodearon su construcción, su vida, ¿no? Uh-huh. Y la vida que latía detrás de esos muros y sobre todo también su destrucción, que a mí particularmente me resulta muy sorprendente de que no sé si ha sido por desapego histórico, por el secretismo también en el que los Larios llevaban Sí. un poco toda su vida, pero el hecho es que hay muy pocos datos Claro, es que del Palacio de los Larios. Yo comparo, por ejemplo, la figura de los Larios con la de la familia Heredia, y la familia Heredia tiene mucho más vestigios, mucho más recuerdos en la Málaga actual Sí. que la de los Larios, Absolutamente. siendo igual o incluso más importante. Hombre, también Y- hay que tener en cuenta que la familia de los Larios, por las circunstancias históricas, rompió con Málaga también Absolutamente, eso es cierto. pronto, o sea, demasiado pronto, en torno al año 1868, pero sin embargo la relación de los Heredias con Málaga siguió. Eso es. Entonces, probablemente por eso haya una huella más desconocida y Sí, casi quizá mística, es que yo creo que hay un poco de toque de mágico. de sí, sí. mitología, justo, efectivamente. Y yo creo que esa es la principal diferencia entre una familia y otra. Pero indudablemente la figura de los Larios sigue generando, pues lo que tú dices, tiene un halo casi místico, ¿no? De leyenda en Málaga. Absolutamente. Yo ya quiero meterme en materia. Vamos así que allá. eso es, vamos a contar qué fue y qué es el Palacio de los Larios. Antes de nada, antes de que empecemos a meternos en materia, como decía, vamos a poner un poco en contexto de todos los capítulos que hemos tratado hasta ahora los Larios, porque digamos que hemos dejado la calle Larios inaugurada, pero después de ahí no hemos vuelto a No retomarlo. hemos seguido. Así que vamos a hacer un breve resumen. La familia Larios no era malagueña. No, Llega a Málaga efectivamente. de fuera. La familia Larios no era malagueña, vinieron del Valle de Cameros, también hemos estado hablando de ese pequeño lugar de La Rioja que representó, bueno, pues la cuna de los grandes hombres que posteriormente vendrían a Málaga a construir ese esplendoroso legado industrial, ¿no? Estoy hablando pues de Martín Lario Herrero, que fue el primer marqués de Larios, que vino con su familia, también de Manuel Agustín Heredia, que fue contemporáneo y nacido en el mismo lugar, o incluso de Félix Sáenz, ¿no? Eso es. Hay crónicas de la época incluso que hablan de que el señor Martínez, de la calle Martínez, cercana a la paralela perpendicular, a calle Larios, también nació en el Valle de Cameros, Eso de es. La Rioja. Es decir, estamos con una pequeña zona en el mapa del norte de España que realmente a nosotros
pues nos dio y nos proporcionó esa luminosidad de la parte de la historia que tanto nos gusta del siglo XIX, ¿no? Y que convirtió a Málaga en una potencia. Mucho se habla, pues, de... es que es verdad, yo creo que tenemos que conocer más nuestra historia, Curro, porque en determinada época pues se habla del esplendor textil de Cataluña o del esplendor siderúrgico e industrial del País Vasco, cuando es que Málaga ya lo tuvo. Sí, es cierto, esto de la potencia. Y ese esplendor fue gracias en parte a esta familia de ese lugar, ¿no? De La Rioja, los Heredia, los Larios, bueno, posteriormente muchas otras, los Loris, los Rey, los Castel, pero... Sí, una zona de La Rioja que tenemos que saber que es verde y mora, que esa es malagueña. Efectivamente, y que esa lleva nuestra bandera. Exactamente, eso es. Hermanados, ya, el Valle de Cameros con Málaga, hermanados para siempre. Exactamente. La cosa entonces es esa, que la familia Larios llega a Málaga, empieza a cosechar una riqueza muy importante y por lo tanto empieza a promover la calle Larios, lo que hoy conocemos como la calle Larios, que era un auténtico sinsentido de calle. Sí, efectivamente, eso era una zona absolutamente delirante de callejuelas, de lugares insalubres, de barberías, viviendas, garitos de todo tipo. Y efectivamente la calle Larios no solo responde, ya lo hemos contado en otras ocasiones, no solo responde a esa necesidad urbanística de que ya la ciudad pues comunicara el puerto con la Plaza de la Constitución, en aquella época la Plaza de los Cuatro Calles, sino que también respondía a una necesidad sanitaria. Eso es. De que, de hecho, las autoridades de la época pues insistían ante las autoridades administrativas, ante las instituciones, en la necesidad de romper con ese eje para que en el caso de epidemia, bueno, pues no hubiera un diezmo de la población como el que ocurría cada vez que había pues un brote de peste, de fiebre amarilla, de cualquier tipo de enfermedad, pues en esa parte concreta del mapa, en lo que posteriormente fue Calle Larios, era un auténtico desastre, Curro. Absoluto. Se comienza la obra en Calle Larios y ahí encontramos el primer guiño al Palacio de los Larios, porque el sentido, digamos, ¿no? No me sale la palabra. Sí, efectivamente, el eje de la calle está la orientación. Convenientemente girado, porque bueno, los Larios fueron los que asumieron como esa parte. Siempre también hemos dicho que la construcción de Calle Larios responde a una colaboración pública-privada. Los Larios son los que asumen esa parte privada, con lo cual se permiten algunos lujos en la calle. Uno de ellos fue moderar ligeramente el eje de Calle Larios para que coincidiera con la entrada de su palacio. Que está donde está hoy la Equitativa. Para que sí, justo donde se alza ahora la Equitativa, ahí estaba justo el Palacio de los Larios, que el Palacio de los Larios era bastante anterior, es decir, no lo construyen ellos, y además esa historia también engancha con la construcción de la Alameda. Eso es. Hay que decir, que también lo recordamos en el capítulo que correspondía a ese lugar, que antes de la apertura de Calle Larios ya estaba la Alameda, que era el epicentro pues de las grandes mansiones, de la vida social, cultural, de intercambio con el puerto. Es decir, ahí estaban pues las casas de los Loring, de los Heredia, y la de los Larios, que coincidía con el final de la Alameda, que ya estaba construida y que posteriormente viraría con otra de las entradas hacia la entrada de su calle, de la calle Larios. Entonces, la ubicación del Palacio de los Larios era absolutamente privilegiada. Imagínate, Curro, arranque de la Alameda y arranque por otra parte de calle Larios. Absolutamente. Era el vértice luminoso de ese triángulo que iba por un lado hacia la Alameda y por otro lado hacia calle Larios. Totalmente. Y ya por acabar ese resumen que yo creo que era necesario para que la gente vuelva a ponerse al día, inauguramos la calle Larios en 1891, contamos que una inauguración espectacular en la que hubo los mayores 27 de agosto, efectivamente. Y además sabemos que ya en ese momento no había una representación de la familia Larios en Málaga. Efectivamente, también hemos hablado de que quizá esa huella está un poco más difuminada y un poco más convertida en mito, porque los Larios habían roto con Málaga por las circunstancias históricas unos años antes. Tú dices que la inauguración de la calle efectivamente es en 1891, pero unas décadas antes, en concreto en el año 1868, bueno, pues se produce en España una revolución de carácter obrero llamada la Gloriosa, que bueno, que en el caso de Málaga se fue extendiendo y que al llegar a Málaga tuvo muchos efectos, pero entre otros el asalto al Palacio de los Larios, no en su calle, sino con la referencia de la Alameda, hasta el punto, bueno, los obreros de la fábrica de los Larios de aquella época asaltaron el palacio, lo incendiaron
y hasta el punto de que la familia Larios que vivía allí tuvo que escapar por los tejados y conseguir salvoconductos especiales para poder irse a Gibraltar, y desde allí se exiliaron definitivamente a París o a Londres. Esa es la razón por la cual unos años después no hubo ninguna representación, al menos oficial, de los Larios en su calle. Pero sin embargo no se desligaron de ese gran proyecto que acariciaron tanto Martín como Manuel Domingo, padre e hijo, de que en Málaga quedara una calle con su nombre. Eso es. Ya hemos hecho el resumen, ya hemos puesto el Efectivamente, escenario. tenemos puesto el contexto. Absolutamente. Y ahora sí vamos a hablar ya de por sí del propio palacio. Porque lo que sabemos, como decimos, es que el palacio estaba donde hoy está la Equitativa, o en una zona muy, muy, muy cerca, muy exacta. No, corresponde exactamente con esa parte. Eso es. ¿Y qué sabemos de ese palacio, Ana? ¿Cómo era? ¿Qué podemos decir de ese palacio? Pues mira, hay muy poca documentación. Aquí entramos también en el capítulo, no de la leyenda, sino de la escasez documental. De hecho, cuando yo escribí la historia para el periódico, hablé con Víctor Heredia, que es uno de nuestros más queridos colaboradores, y él, yo digo, si no lo sabe Víctor, no lo sabe nadie. Entonces, efectivamente, me dijo que había muy poca documentación y que el Palacio de los Larios no lo construyeron ellos, sino que fue adquirido a Juan Giró. Él era un industrial de origen gibraltareño que tuvo en Málaga unos altos hornos, los altos hornos de Giró y la finca del Ángel. Que es un personaje que además no tiene mucha presencia posterior en Málaga porque murió sin descendencia. Entonces aquello como que cortaba ya la posibilidad de extender su legado. El hecho es que la familia Larios le adquiere a Juan Giró la casa y a partir de ahí pues van, entiendo que construyendo, reconstruyendo y dando esplendor a ese palacio de los Larios. Vale, podemos perfecto. imaginar, a mí además lo ponía el otro día cuando preparaba la sesión de la Malagueta sobre la Alameda. Yo no sé tú, pero a mí mi carácter era así un poco periodístico y cotilla, ¿por qué no negarlo? Inevitable. Me encanta imaginar qué ocurría en esas casas de puertas adentro, y cómo serían y cómo, porque además sí que es un hecho documentado que en esos lugares, en el Palacio de los Larios, en el cercano de los Heredia, en el cercano de los Loris, solo se fraguaban esas alianzas industriales, comerciales y económicas, sino que eran también alianzas de carácter personal, es decir, que se casaban entre ellos. Que por cierto, ese capítulo también lo tenemos pendiente, Curro, el de las grandes sagas, cómo se mezclan entre ellas, ¿no? Sí. Y a mí siempre me parece fascinante imaginarme cómo sería la vida detrás de esos muros. Pero lástima, no hay mucha documentación. No hay documentación, pero bueno, la imaginación es libre, y quizás la Sí. imaginación en este tipo de cosas funciona como quizás de con una la manera potencia hace más... que sea mejor sí, incluso. totalmente. Sí. Un acelerante. No, pero es verdad que tiene que ser muy llamativo porque estamos hablando de una diferencia social mucho mayor incluso que ahora de lo que se vivía, y por lo tanto eran unos lujos inimaginables para la época. Absolutamente impensables para una ciudad que, como tú dices, está ahí... casi no existe la clase media, o muy poca, ¿no? Eso es. Entonces están las familias burguesas y los trabajadores. Eso y es. ya. Sí, pero Y igualmente... a partir de ahí se construye todo. Es interesante. Tenemos ese palacio en pie, majestuoso, con una vida social absolutamente rica y muy interesante, hasta la fecha en la que comienza la Guerra Civil, hasta el 1936. Efectivamente. Mira, cuando yo hablé con Víctor Heredia para preguntarle por lo que había sido esa historia del palacio y sobre todo también por su destrucción, él me dijo que había muchas dudas entre los historiadores que habían estudiado el tema de cuándo fue destruido. No se sabía en qué día exacto, si estaba fijada en la Guerra Civil, que fue asaltado, quemado y destruido, pero no se sabía el día exacto. Pero ahí viene el dato luminoso, que además yo desde aquí se lo agradezco, no sé si nos escucharán en el podcast, precisamente en una de las sesiones, en la primera sesión que hicimos, Curro, lo recordarás, del ciclo de la Malagueta, de Historias de Málaga, que la dediqué precisamente a Calle Lario. Hubo una señora ya mayor, lógicamente, que recuerda perfectamente que ella, como vecina de la Alameda, era una niña que jugaba en la calle en la noche del 18 de julio del 36, y que su madre, viendo que se aproximaban el problema hacia el Palacio de los Larios, sí. y que aquello terminaría en destrucción y en incendio, la llamó rápidamente para que subiera y se resguardara en casa. Dice, y yo recuerdo desde la azotea de mi casa en la Alameda ver cómo quemaban y cómo destruían el Palacio de los Larios. Así que la fecha que no han podido dar los historiadores nos la dio una vecina de la Alameda que
tuvimos el privilegio de escucharla en aquella sesión de historia y esa fecha es el 18 de julio del 36. Eso es un momentazo. Sí. Eso además, sí. no sé, a lo mejor, antes te lo comentaba, a alguna gente le puede parecer una tontería, pero el poder todavía tener contacto físico con el testimonio oral de personas que tuvieron la oportunidad de vivir determinadas cosas que han sido importantes para nosotros, Curro, a mí particularmente me parece un absoluto privilegio y un regalo. Y una suerte, Ana, porque para que la gente lo entienda, en esos ciclos tú haces la conferencia en la que explica el tema del que trate esa semana. En esa ocasión fue de Calle Larios, del origen de Calle Larios. Y esa mujer al final, en el turno de palabra, digamos, cogió el micrófono, contó la historia. Y nos dejó a todos con la boca abierta. Es que nos quedamos todos un momento de silencio absoluto, porque claro, te está contando la historia de cómo se produjo esa quema, ese asalto al Palacio de los Larios, y te lo está contando 87 años después. O sea, efectivamente, es alucinante. Y con una lucidez pues que llama la atención, ¿no? Ella era una niña que vivía en la Alameda y que vio eso. Impresionante, sí. Ese momento la verdad es que no está apagado. Hablábamos entonces de que ese palacio fue echado abajo o fue asaltado. Los restos que quedaban se ven en alguna imagen en el propio periódico, la noticia en la que enlazamos como siempre, y el estado es, pues obviamente, totalmente destruido. Totalmente destruido. De aquello no se sabe absolutamente nada cuál fue el destino de los restos. Sí se sabe que fue destruido, que los restos fueron desalojados de allí, ¿no? Como escombros. Y que rápidamente se comienza, unos años después se comienza con el proyecto de la equitativa. De hecho, también por ahí vamos a dejar una foto del final de la Alameda donde se ve ya una pequeña parte de un murete donde se anuncia la construcción de la equitativa tras dejar libre el solar del Palacio de los Larios. Pero por ir al tema del palacio no se sabe cuáles fueron el destino de esos restos, ¿no? Ni por dónde estaban desperdigados, hasta que hace unos años al fin se encuentran, pero casi sin saber que aquello, Curro, correspondía a un edificio histórico como fue el Palacio de los Larios. Y aquí comienza esa magia de la que estábamos hablando al principio, de esa historia de los Larios que vuelve a Málaga otra vez y que es casi por casualidad, porque desde 1936 hasta principios de siglo prácticamente, esos restos no se sabe muy bien dónde están, ni si pertenecen, cuando ya los encuentran, ni si pertenecen ni a lo palacio. Que pertenecen. Exactamente. O sea, es decir, los restos que quedaron, como una cantidad apreciable de restos, fueron descubiertos de manera casi casual, Curro, pues a principios de los años, a principios de la década de los 2000, en la zona de Fuentolleta. Nadie sabe cómo habían llegado hacia allí, nadie sabe cuál había sido, un poco esa trayectoria de los restos. Pero allí hay varias personas que afortunadamente los encuentran, son capaces de ver que esos restos tienen una importancia histórica, quizás, si no, del Palacio de los Larios, pero que merecen ser al menos estudiados. Y una de ellas, efectivamente, que hablé yo con ella cuando escribí esta historia, era Fanny de Carranza, nada menos que la responsable de todo el patrimonio histórico del Ayuntamiento de Málaga. Ella lo descubre por casualidad y como siempre me dice ella con mucha gracia, que va ella siempre por la calle con esos ojos casi de ratón de archivo, pues sin saber casi lo que está conservando, pero sí es consciente de que eso es importante y automáticamente lo cataloga como parte del patrimonio del ayuntamiento. Eso no se mueve de ahí, pero al menos sí existe esa figura, más o menos eficaz de protección, ¿no? Y de que al menos se sepa que eso pertenece a algo importante, sin saber exactamente el qué. Déjame, Ana, que diga, para que la gente se ponga en situación. Igual la gente está pensando que esto es como un hallazgo arqueológico. No, que esto está puesto en un era parque. Tapuerca. Exactamente, esto estaba puesto en un parque y era utilizado por los niños para jugar, era utilizado como banco, era utilizado como mobiliario urbano, por decirlo así, con el propio cuidado y el propio... De hecho, la propia protección que tenían en ese momento. De hecho, por la propia evolución de la zona, estamos hablando de Fuentolletas, pues al principio todo aquello era descampado y posteriormente hay un proyecto, el proyecto del agua, que es un proyecto municipal ligado al entorno de Masa, de la empresa municipal de agua. Y pues ya te digo, pues primero formaban parte del escenario del descampado y pues
con el tiempo se integran de una manera más o menos desordenada, pues en ese Parque del Agua. Y efectivamente que no es nada que estuviera escondido, ni enterrado, ni nada, sino que además la gente de verdad la animo a que se meta en las fotos que acompañan esta historia, porque es alucinante ver cómo al lado de los columpios o al lado de una fuente o de un sube y baja, como le decíamos de pequeño, pues puede apreciar un capitel de algo, de un tipo de entrada que se supo con el tiempo que era del Palacio de los Larios. Ahí donde empieza ya la labor de investigación, donde empiezan los especialistas a documentarse y a entender qué es y las casualidades, restos. Curro, que es muy importante en todo este tipo de historias, son las casualidades y la suerte de que esas cosas sean descubiertas por gente que entiende de la historia de Málaga, que sabe que intuye la importancia y que aplica la imaginación y el talento para rescatar esa historia, ¿no? Absolutamente, sí. Pues cuéntalo ya si quieres. Sí, bueno, pues efectivamente estamos hablando de los arquitectos Francisco González y Juan Gavilanes. Ellos fueron parte, además, de los responsables de la peatonalización de Calle Larios, y les encargan también en el año 2003 el proyecto de la rehabilitación de la Plaza de las Flores. Entonces, bueno, pues Francisco González, que estaba acostumbrado pues a dar largos paseos por esa zona del Parque del Agua, de Fuentolleta, él ya le había echado el ojo a esos restos, ¿no? Hizo unas fotos, las colgó en el grupo de WhatsApp, podéis imaginar, de otros compañeros arquitectos, y bueno, un poco empiezan, ostras, pues esto parece importante, parece que tiene esto no parece un resto cualquiera, y descubren, por esa casualidad y también por un estudio que posteriormente se llevó a cabo en la Universidad de Málaga, comparando con fotos de la época, que esos restos corresponden exactamente al pórtico de entrada del Palacio de los Larios. ¿Qué ocurre? Que Francisco González y Juan Gavilanes, que la verdad es que hacen un trabajo bastante conservacionista para bien y muy respetuoso con la historia, bueno, pues deciden que en ese proyecto de rehabilitación de la Plaza de las Flores va a haber un guiño importantísimo a ese Palacio de los Larios en una fuente. Pues sí, los más mayores, tú no te acordarás probablemente de la Plaza de las Flores como estaba antes. Yo no me acuerdo. No lo sé. No me acuerdo. Bueno, había una fuente central, una fuente así con azulejos, que la verdad es que es bastante bonita para el urbanismo de la época, pero con la rehabilitación de la plaza, pues Francisco González y Juan Gavilanes deciden dejar la plaza libre, quitar esa fuente de la zona central y construir una a espaldas de la iglesia, una fuente lateral. La iglesia de la Concepción, si no me equivoco. Sí, la iglesia de la Concepción, efectivamente, donde se integren con un discurso que combine lo moderno con lo clásico, donde se integren ese Palacio de los Larios. Esos escasos restos del Palacio de los Larios. Yo pagaría por ver el momento en el que los arquitectos se dan cuenta de que eso que tienen en un parque tirado, totalmente, por que han así, pisoteado en el buen sentido, pero que ha pisoteado, de que lo han usado los niños durante jugando, años, que se han sentado, que ha sido uso de mobiliario urbano, es la fachada del Palacio de los Larios. O sea, ese momento tiene que ser impagable. Pues imagínate para gente que conozca la historia de Málaga, que le guste, que la aprecie y que bueno, que tenga siempre como esa inquietud, pues tuvo que ser alucinante. Vaya, el propio Juan Gavilanes me lo decía, que él recuerda de manera bastante habitual la sorpresa que supuso aquello, ¿no? Y sobre todo también, Curro, la capacidad de poder hacer algo con eso. Claro, porque ya no solo encontrarlo, es que surja la oportunidad arquitectónica y urbanística de poder hacerse con esos restos y poder construir un discurso que permita su integración, ¿no? Claro, esa fuente que la gente va a poder ver, como decimos, en la Plaza de las Flores. Estaba intentando buscar la calle que da acceso justo a la plaza, frente de la plaza, pero no sé cuál es el nombre de la calle. La calle Manuel Pérez Brián. Es Manuel Pérez Brián, Sí, esa sí, calle sí. exactamente, ¿no? Que sabía que era una de las paralelas, pero no sé cuál era. Pues esa la no calle... se me olvida, mi Curro. Hombre, a ti no se te Esa olvida, no se me olvida. exactamente. Pues esa calle Manuel Pérez Brián, recomiendo entrar por ahí porque se van a encontrar la fuente Es preciosa frente, la visión. Exactamente, y es espectacular. Y yo lo que además quiero... mucha gente se preguntará, Curro, perdona que te preocupe, pues como sucede en muchas construcciones que combinan lo contemporáneo y lo clásico, ¿no? Pues tú dices, si no conoces la historia de la fuente, dices, ostras, qué raro, se ve aquí restos que se ven perfectamente que son históricos con algo completamente rompedor, pero precisamente eso es lo que le da la potencia
a la Totalmente. fuente, ¿no? Y a la historia que tiene. Claro, pero eso se sabe si conoces la historia, que es lo que hablamos Claro. muchas veces. Y yo creo de verdad que eso, que merece mucho la pena entrar por esa calle Manuel Pérez Brián, ver esa fuente y saber que lo que estás viendo son los restos del Palacio de los Larios, que yo creo que mucha gente no lo sabrá porque además, como tú estabas diciendo, no está obviamente esa fuente reconstruida como la fachada del palacio. Fue imposible porque Juan Gavilanes me comentaba que sí que es cierto que encontraron muchos restos, que encontraron parte del capitel, parte de ese pórtico de entrada, pero que lógicamente estaban tan dispersos en el territorio y en el territorio de Fuentolleta que fue prácticamente, fue imposible reconstruirlo tal y como era y la reconstrucción maravillosa que hicieron fue extraordinariamente compleja. Eso es, una reconstrucción, una rehabilitación que, por supuesto, por su carácter incluso más sentimental, más que arquitectónico, incluso ha sido premiada, tanto a nivel local en Málaga como a nivel nacional, porque claro, estamos hablando de una obra arquitectónica que lo que liga es la historia de Málaga hace un siglo, de una forma atractiva y arquitectónica didáctica, actual. Eso es, que es ejemplar. Ganó, de hecho, el proyecto recibió el Premio Málaga de Arquitectura 2007 en Espacios Públicos, que concedió el Colegio de Arquitectos de Málaga, y también fue seleccionado en la 10ª Bienal de Arquitectura Española de 2009. Y no es para menos, no es para menos. La verdad es que no, porque, como tú decías, animamos a la gente a que vaya ahí un poco a que comprenda, ¿no? Ese... Bueno, no sé, a mí me gusta llamarlo al final ese círculo virtuoso de un palacio que terminó destruido con pasto del fuego y que ha terminado recuperado como pasto del agua, ¿no? Como fuente. Total. Entonces, no sé, es bonito. A mí me resulta al menos bonito e incluso romántico. Es una historia muy chula de la que teníamos que hablar, por supuesto. Y también hemos tenido la suerte de hablar con Juan Gavilanes, que fue uno de esos arquitectos que se encargó de todo este proyecto y que nos ha contado muchísimas curiosidades sobre ese hallazgo de los restos y de cómo se trabajó para llegar a la situación en la que está actualmente. En esa época yo vivía por Fuentolletas y daba unos paseos con mis niños, los llevaba al Parque del Agua, que es un parquecito que está al final de la cuesta de Camino al Colmenar. Entonces, entre esos paseos yo veía que había unas piedras extrañas, piedras que eran monumentales, parecían unas piedras casi romanas porque tenían elementos clásicos. O bien podían ser de alguna casa noble. No sabíamos todavía de dónde venían, pero bueno, eran unas piezas desde luego muy sugerentes. Había visto muchísimas veces, un grabado que había en el portal de un edificio donde vivía mi suegro. Cada vez que yo iba a su casa, ese grabado, que estaba reproducido a un tamaño muy grande, me entretenía en verlo. Era un grabado de la Alameda, en el que se veía un poquito a vista de pájaro toda la Alameda con los edificios a derecha e izquierda y la fuente de Génova en la punta, ¿no? Entonces, una vez que ya estábamos con el proyecto, pues una vez más vi ese grabado y de pronto, de casualidad, esperando el ascensor, pues allí estaba la casa de los Larios, que estaba en primer plano. Y te acercas y empiezas a ver que las piedras que se están metiendo en el proyecto, que ya conoces perfectamente, pues están allí en esas puertas. Estaba la carita que hoy en día está allí puesta en la fuente, estaban las dovelas, las pilastras. Claro, las piezas no las teníamos todas, pero allí estaba dibujada una puerta que cuadraba con las piezas que teníamos. Y ahí es donde surgió la posibilidad de incorporar las piezas de la portada del Palacio de los Larios. Esas piezas, en principio, sí detectamos que no eran fragmentos, eran piezas incompletas de un todo que veíamos en las fotografías, pero que era imposible de recuperar tal cual, y entonces lo que intentamos fue hacer una fuente mural y una fuente con una cierta monumentalidad, sobre todo apoyada en las piezas que habíamos encontrado. Estamos hablando, Ana, mientras sonaba el audio de Juan, que nos encanta este tema, que es que nos enrollamos hablando porque es que... Se nos va el tiempo, Absolutamente, sí, pero es así porque la historia de los Larios siempre merece la pena escucharla y contarla. Y por cierto, Ana, déjame decirte también que, como la gente ha podido escuchar, no solamente ha hablado Juan Gavilanes, ha habido una segunda persona, que es Francisco González, que formó parte activa del proyecto, y ellos me han pedido también que mencione a José Ignacio Pérez de la Fuente, que también forma parte de ese proyecto del que estamos hablando hoy,
Y nada, que teníamos que decirlo, porque inicialmente hablamos con Juan Gavilanes, pero ha sido un regalo poder escuchar en esos audios a una persona más como Francisco González, que formó parte de ese proyecto del que hoy estamos hablando y de esa fuente tan maravillosa. Así que nada, que dicho quede, que mil gracias por aceptar y por querer pasarse por este podcast. Seguiremos. Y además dentro de poco, el 27, estamos ya en julio. Eso es. El mes que viene hay cumpleaños de nuestra calle favorita, y aunque nosotros estemos de vacaciones, pero sí que haremos un último podcast en la temporada para dar algunas pistas pequeñitas sobre la calle y que bueno, y que podamos celebrar ese cumpleaños, que además es redondo, porque de 2021, si echamos para atrás 1891, creo que son 130 años, sí. 130 años de Calle Larios, así que haremos una visita turística, con ojos de turista por Calle Larios, para que la gente pueda hacerla en esa fecha de agosto. Uh-huh. Ana, recojo ya todos los micrófonos porque no ha quedado un capítulo precioso. Yo me quedaba hablando de los Larios mucho más tiempo, pero yo creo que ha sido uno de los capítulos que disfrutamos haciendo. Así que la verdad es que sí. Un millón de gracias, Ana, y seguimos hablando para la próxima semana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.